a todas y a todos los presentes en este salón de comisiones, en donde llevaremos a cabo la glosa del informe que presenta el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y que el día de hoy contamos con la presencia del secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, el contador Alejandro de Jesús Villarreal Gasca, a quien le doy la más cordial bienvenida, y esperamos que esta comparecencia sea de grandes logros, de grandes beneficios, para que una vez que cada uno de los diputados y de las diputadas intervenga y sobre todo escuchemos su intervención, estemos claros del trabajo que ha venido realizando la Secretaría que usted preside y que lo que aquí llegó a esta soberanía es el reflejo de un resultado y de un análisis puntual que nosotros como diputadas y diputados haremos en esta comparecencia. Me voy a permitir dar lectura al protocolo de la comparecencia. Es la presentación de quienes estamos el día de hoy aquí, la bienvenida por parte de quien preside esta comisión, la diputada Rosalina Massari Espín, intervención del secretario de Hacienda del Estado de Morelos, hasta por 15 minutos. Se pasa a la primera ronda de preguntas por parte de las diputadas y diputados presentes, hasta por 2 minutos cada quien. Posteriormente pasamos a las respuestas por parte del secretario de Hacienda del Estado de Morelos, hasta por 10 minutos. Se procede a la segunda ronda de preguntas por parte de las diputadas y de los diputados, hasta por 2 minutos cada quien. Pasamos a dar respuesta por parte del secretario de Hacienda del Estado de Morelos, hasta por 10 minutos. Y conclusión y clausura de la reunión. Este es el protocolo de la comparecencia, por lo cual le pedimos al secretario de Hacienda la intervención hasta por 15 minutos. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días, diputada Marisela, diputada Tania, diputada Rosalina, diputada Blancanieves, diputado, muchas gracias por estar aquí en la presencia de esta comparecencia. Y quisiera rápidamente presentar a quienes me acompañan: el licenciado Ricardo Arzate, en la coordinación hacendaria, la licenciada Fabiola Uriostegui, titular del Instituto de Crédito, Jorge Salazar, en el área directamente de la Procuraduría Fiscal, contador Juan García, en el área de presupuestos, la licenciada Mónica Bollo, en la parte de ingresos, Raimundo Parra, en la parte de planeación, y nos acompaña también en el extremo Juan José Rasti, que forma parte del área de planeación. Vamos a dar una breve presentación de lo que es la parte hacendaria en el informe de estos 3 meses. Iniciaría, conforme viene el orden, en la presentación de prestaciones sociales y desarrollo de los trabajadores del Gobierno del Estado. Se refrendó el compromiso de llevar a cabo una labor honesta y con resultados en beneficio de nuestros afiliados en el Instituto y sus familias, fortaleciendo las políticas de atención para ofrecer servicios de calidad, apegados en todo momento con la transparencia y la rendición de cuentas. También logramos convenir con el Congreso del Estado la deuda por 24 millones de pesos a fin de reactivar los créditos a los trabajadores del mismo Congreso. Se autorizó la devolución de garantías a los afiliados del Congreso, del Ayuntamiento de Cuernavaca, del sistema de agua potable, que se tenían retenidos de forma indebida por el Instituto. Y con la final de brindar un mejor servicio a los afiliados, llevamos la reapertura de 2 delegaciones que habían sido cerradas en los municipios de Jojutla y Xochitepec. Se otorgaron créditos por más de 183 millones de pesos en 5,936 créditos. Aquí en la presentación podemos ver cómo estuvieron distribuidos los 5,396 créditos.
El que más lleva son los quirografarios con 2.523 de un importe de 48.902.000 pesos. Los especiales con 463 créditos con un importe de 13.364.000 pesos y los asistenciales que son 22 con 27.939.000 pesos y se autorizó un crédito especial navideño en donde se solicitaron 1.722 créditos con un total de 49.732.000 pesos. Son los principales y en el cuadro podemos ver los demás. De octubre a diciembre del 2018, el gasto total fue de 12.296.027.800 pesos. Lo podemos ver en la presentación de esta lámina, en donde el gasto de funcionamiento correspondió a 578 millones de pesos, las transferencias asignadas subsidios de otras ayudas a 10.104 millones de pesos, bienes muebles inmuebles de 25 millones de pesos, la inversión pública en 64 millones de pesos y participaciones 1.285 millones de pesos y un tema de deuda pública de los 236 millones de pesos. En lo correspondiente a las entidades ejecutoras, como vemos en la presentación, el Poder Ejecutivo ejerció en este periodo 446 millones de pesos, el Legislativo 51 millones de pesos, Poder Judicial 153 millones de pesos, los organismos autónomos 781 millones de pesos, entidades estatales 8.577 millones de pesos y la distribución a municipios correspondió a 1.285 millones de pesos. En cuestión de la distribución de la clasificación de este gasto, en este periodo correspondió al gasto corriente por 10.943 millones de pesos, el gasto de capital 620 millones, la amortización de la deuda fue de 76 millones de pesos y las participaciones a municipios de 655 millones de pesos. Con el objetivo de fortalecer los ingresos propios y la recaudación, se tomaron acciones para mejorar la política fiscal hacia la atención a los contribuyentes mediante estrategias que facilitaran el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con 3 acciones principales en este procedimiento. La primera, la atención personalizada a los contribuyentes en las oficinas de los diferentes municipios del Estado, teniendo también la segunda, ampliamos el horario de atención hasta las 17 horas, 5 de la tarde, y la tercera, permitiendo el pago de las contribuciones con tarjeta de crédito o débito, lo cual nos daba un blindaje mayor a los contribuyentes que no estuvieran manejando el recurso en efectivo. En materia de auditoría fiscal, seguimos segmentando el universo de contribuyentes, lo podemos ver en la pantalla, por actividad, para que todos tengan la misma probabilidad de ser auditados. Tenemos un padrón de contribuyentes de 1.111.819 contribuyentes, de los cuales, entre personas físicas y morales, de los cuales 86.5 están activos y el 13.5 están suspendidos o cancelados. Como lo vemos en el recuadro, el universo es de los 1.111 contribuyentes, dentro de los cuales tenemos 35.152 como personas morales y 1.076.667 como personas físicas. La clasificación de esta que mencionábamos, la segmentación, está en cuestión de fiscalizables, en cuestión de personas morales, 17.767, personas morales con fines no lucrativos, 5.958, grandes contribuyentes solamente en nuestra entidad, 247, y actividades de gobierno 54. Dentro de otros regímenes no fiscalizables tenemos 2.236 contribuyentes. En el último trimestre del 2018, la recaudación
real de ingresos propios contra la recaudación estimada fue superior por 11.460.000 pesos. Ahí lo podemos ver en el recuadro. Pasamos la siguiente. Aquí, respecto a este tema, tenemos que los actos fiscalizados fueron un total de 457 actos de fiscalización, de los cuales 295 fueron del ámbito federal y 162 del ámbito estatal. Regresamos al anterior. ¿Esto qué generó? Una condonación del 30 al 100% de multas, la anterior. Ahí está. La condonación del 30 al 6% por multas en los pagos de contribuciones federales, beneficiando a 38 contribuyentes con un importe de 1.500.043 pesos, y en el ámbito estatal la condonación fue del 50% en las multas, de lo cual solamente se benefició a 3 contribuyentes con 24.007 pesos. Se recaudó en el último trimestre 42.455.281 pesos, de los cuales prácticamente 41 millones fueron del ámbito federal y 1.241.000 del ámbito estatal. En lo que corresponde a la determinación de las cifras totales, se obtuvo un total de 287.775.754 pesos en el ejercicio. Pasamos a la siguiente. A través de la Procuraduría Fiscal salvaguardamos el interés fiscal del Gobierno del Estado para efectos coordinados al obtener montos favorables en 24 de 31 sentencias con un monto de 21.797.885 pesos. Se recibieron también y se atendieron un total de 145 demandas de amparo. Ahí lo tenemos, principalmente el tema que se genera son los derechos por inscripción de servicios de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. Ahí fueron un total de 45 amparos, multas y embargos 72, pensiones por jubilación 18 y otras fueron en menor escala 10 atenciones por demandas de amparo. Con el cambio de la administración municipal, conjuntamente con el IDEFOM, trabajamos en la capacitación para las autoridades municipales electas en temas de ingresos, en temas de gasto público, patrimonio y deuda pública, así como de las características de las leyes de ingresos municipales y la integración del presupuesto de egresos municipal y, en algunos casos, los requisitos para acceder al financiamiento público. A partir del mes de octubre, la Secretaría de Hacienda del Estado es representante del Grupo Zonal 6 del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este es un dato importante porque ya ahí tenemos una actividad muy intensa en el Sistema de Coordinación Fiscal a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Desde el inicio de esta administración, continuamos la operación del Sistema de Registro Estatal de Programas y Proyectos de Inversión, del cual se han podido registrar 545 programas y proyectos por diferentes secretarías, dependencias y organismos de gobierno. Lo importante de esto es que 358 proyectos o programas ya cuentan con clave asignada, haciéndolos susceptibles de la asignación presupuestal. Se atendieron también 166 proyectos y programas de inversión con recursos federales, estatales y municipales, lo que presentó una inversión de 239 millones de pesos traducidos en obras y acciones para nuestros ciudadanos. En cuestiones un poco más técnicas ya, estaríamos hablando de que nos
Hemos dedicado a desarrollar y operar un sistema de gestión gubernamental integral que cumpla con un registro simultáneo, automático y homogéneo de la operación del gobierno y esté desarrollado sobre las normas generales de gestión pública y validado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, conocido por todos como la CONAC, y como el CONAC, y en materia de contabilidad gubernamental, como miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el 31 de octubre y el 14 de noviembre del 2018 participamos en la tercera reunión de trabajo del Comité Consultivo y en la cuarta reunión del Consejo de Armonización Contable, de la que se derivó el acuerdo que reforma y adiciona el instrumento normativo denominado Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2018. Son ya más de 12 años aproximadamente desde la implementación del sistema de armonización contable, primeramente a nivel nacional, y ha generado todavía muchas modificaciones al respecto. No se ha podido contar con un sistema que tenga puntualmente ninguna entidad del país, ningún organismo federal al 100% la aplicación de este sistema de armonización contable. Por eso la CONAC o el CONAC sigue trabajando y sigue teniendo este tipo de reuniones para ir normando los sistemas de contabilidad gubernamental. También se participó en el tercer periodo de evaluación de la armonización contable, del sistema de evaluación de armonización contable, en la cual identificamos las áreas de oportunidad para implementar acciones y los procedimientos necesarios en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para finalizar, mencionamos que la calificación obtenida por la evaluación a CIRSTADO fue de 75.76%. Esto de acuerdo a unas debilidades detectadas en el sistema contable armonizado, de lo cual hemos tomado ya cartas en el asunto. Hemos estado teniendo varias reuniones, inclusive con el Instituto Politécnico Nacional, que refiere un sistema de armonización contable muy particular y que ha tenido la aceptación y sobre todo la dinámica para poder generar lo que se necesite en el tema de armonización contable. Sería todo por el momento en cuestión de las acciones que hemos tenido, independientemente de todas las que ustedes ya saben en las diferentes reuniones que hemos operado. El tema de determinar los saldos reales de la administración anterior y todo lo que tuvimos que ir sacando para efectos de poder tener un cierre con la información más certera y oportuna del 31 de diciembre del 2018. Sería cuánto. Gracias, secretario. Ahora pasamos a la primera ronda de preguntas para que posteriormente usted pueda dar respuesta, hasta por 10 minutos. Pregunto a las diputadas y a los diputados quienes desean inscribirse para preguntar al secretario de Hacienda. La diputada Marisela Jiménez Armendáriz. Diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputada Dalila Morales Sandoval. ¿Alguien más en esta primera ronda? Sí, claro. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Para llevar a cabo la primera pregunta en esta primera ronda de preguntas y respuestas, concedo el uso de la palabra a la diputada Marisela Jiménez Armendáriz hasta por 2 minutos. Muy buenos días.
En atribuciones al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y al informe de gobierno de 3 meses de trabajo, octubre-diciembre del 2018, mi primera pregunta es, de los programas de desarrollo social ejecutados en 2018 que serán integrados y presentados en el Programa Anual de Evaluación Estatal para los programas de la Administración Pública Estatal, en conjunto con la Secretaría de la Contraloría y la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda ya tiene proyectados qué programas de desarrollo social se ejecutarán y ejercerán con recurso estatal en el 2019. Y la segunda pregunta, en coordinación con los titulares de las tesorerías municipales, se cobraron multas administrativas estatales y judiciales impuestas a servidores públicos por 1.252.000 pesos. ¿Qué tipo de responsabilidades omitieron o incumplieron los servidores públicos para fincar dichas multas? ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra a la diputada Blancanieves Sánchez Arano, hasta por 2 minutos. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, diputados y diputadas, público en general y medios de comunicación. Siguiendo el protocolo de esta comparecencia, le preguntaré lo siguiente. De acuerdo al documento de informe de los 3 meses de gobierno, usted menciona que, en coordinación con los titulares de las tesorerías municipales, iniciaron el procedimiento de cobro de multas administrativas, estatales y judiciales impuestas a servidores públicos municipales. Díganos cuánto se ha recaudado en multas y a cuánto se planea obtener de dicha recuperación. Asimismo, le haría una pregunta fuera del informe de estos 3 meses que quisiera realmente, si ya tiene usted contemplado un esquema para el uso de la partida presupuestaria otorgada en el paquete económico 2019 en el rubro de erradicación de cuotas, que son de 20 millones de pesos, para que usted pudiera estarnos dando alguna información al respecto. Otra pregunta, mi pregunta es en relación al eje 3. En el apartado de rendición de cuentas, en el informe se hace mención sobre el impulso de los ejes transversales de cero corrupción y cero impunidad. ¿Podría usted detallar qué políticas públicas se implementarán para lograr el desarrollo de esos ejes? Eso es cuanto. Gracias, diputada Blancanieves Sánchez Arano. Procedo a dar el uso de la palabra a la diputada Dalila Morales Sandoval, hasta por 2 minutos. Gracias, buenas tardes, secretario, a sus colaboradores que lo acompañan, a los medios de comunicación que están con nosotros y al público en general. Secretario, de la glosa se desprende la realización de un convenio suscrito con el rector y Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAM, en donde se comprometió a garantizar el derecho a la educación a más de 43,000 estudiantes, además de realizar trabajos coordinados con las autoridades federales para resolver el problema de fondo. En consecuencia, se ha ido adelantando el presupuesto de la universidad para prevenir el estallido de la huelga, aunque eso no garantice hoy encontrar una solución real para salvaguardar el derecho a la educación. La pregunta sería esta: ¿cuáles son las acciones que actualmente esta Secretaría ha realizado con las autoridades federales para que la UAM pueda entrar al rescate financiero? Concedemos el uso de la palabra a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hasta por 2 minutos. Gracias, compañera. Muy buenas tardes a todas y a todos, al secretario, el contador Alejandro de Jesús Villarreal Gasca, y a cada uno de sus colaboradores. Bienvenido al Congreso del Estado. A pesar, bueno, sí tenía que decirlo, que sentimos en mi caso un poco de pesar de sus declaraciones que hizo hacia el Poder Legislativo. Cumplimos con lo que nos marca la Constitución de hacer la glosa,
que la glosa, como saben todos ustedes, significa etimológicamente lo que no se puede entender, lo que es complicado. Por eso los informes de gobierno se hace una glosa, o sea, lo que no entendemos muy técnico se les invita para que lo expliquen de manera muy cordial y fácil para los ciudadanos. En ese sentido, y basándonos en la Constitución, me permito hacer mis intervenciones. En el informe afirma usted en su página 265 que en el periodo de octubre a diciembre de 2018, el gasto total sumó la cantidad de 12.296.027.800 pesos. ¿Podría explicar esta asamblea cuánto de este gasto se destinó a la Fiscalía General del Estado y si se le otorgó a dicha Fiscalía las transferencias correspondientes al ejercicio fiscal de 2018? Me permito también hacer otra pregunta porque es dos rondas solamente de preguntas, para que por favor en esta se anote también. Secretario, el informe señala, el gasto mencionado, el Poder Ejecutivo erogó 1.446.640.299 pesos. Esto significa 11.76%. El Poder Legislativo, 51.125.0.42%. El Poder Judicial, 153.491.584 pesos, 1.25%. Señor secretario, ¿podría explicar a esta asamblea por qué se nos ha otorgado este porcentaje minúsculo, impidiendo que el Congreso cumpla con los adeudos dejados por la legislatura anterior en el pago al Instituto de Crédito, afectando a los trabajadores de este poder? Esto es cuanto, gracias. Gracias por sus intervenciones, diputadas. Ahora procedemos a darle el uso de la palabra al contador Alejandro de Jesús Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, hasta por 10 minutos para que pueda dar respuesta a estas interrogantes. Adelante. Gracias. En lo que se refiere a los programas de desarrollo social para 2019, una vez que ya se aprobó el paquete económico 2019, estamos ahí ciertamente atentos a los programas y proyectos que presentaron cada una de las dependencias ejecutoras. Nosotros, una vez que quede publicado el paquete económico, haremos del conocimiento a todas las dependencias del Ejecutivo para que sepan con qué documento, pero con qué importe cuentan para poder generar sus proyectos y programas. Mencionaba que hay una serie de cartera de proyectos, la de planeación lo tiene determinado, pero será cada titular el que determine cuáles son esos proyectos y programas sociales principalmente, que quizá a lo mejor han dado ya en conocimiento a la comisión correspondiente aquí en el Congreso, y de ahí se derivará ese tema. En cuanto a las multas y los conceptos, sí se ha trabajado, bueno, el trabajo que se ha realizado con las tesorerías municipales corresponde en varios sentidos estas multas. Tenemos aquí una diversidad, porque se repite con otra de las preguntas, creo, de la diputada Blanca Nieves, con el tema de cuántos y cuáles serían estos importes. Nosotros, como dependencia recaudadora del Gobierno del Estado, tenemos la obligación de hacer los cobros de todas las dependencias federales y de las dependencias locales hacia los servidores públicos. En estricto sentido, tenemos ahí el dato total es de 1.2 millones de pesos, y en los conceptos varían en muchos sentidos. Algunos son no solamente, insisto, para servidores públicos, sino para quienes son prestadores de servicios, como el tema de los doctores. Ahí se hacen multas por la comisión, ¿cómo se llama? De arbitraje médico. Sí, pero es a través sí, en donde se vienen a hacer una serie de señalamientos y los pagos correspondientes
son cobrados por la parte de recaudación del Estado. Este recurso también viene por las multas de Semarnat, de una serie de... son distintas. Ahorita no tendría el dato, pero lo podemos tener, y pediría al área de ingresos que pudiéramos mandarles directamente cuáles son esa totalidad, pero es variable en ese sentido. Los conceptos y principalmente hacia quién van generados, y por las dependencias que los generan hacia oficios, hacia la Secretaría, y poder decirles a ustedes la dependencia que lo generó, la persona que lo causó y el importe, si podemos dar los datos correspondientes con precisión para que ustedes lo tengan. La verdad ahorita sería un poquito complicado tenerlo, pero sí, aquí lo tenemos. De estas sanciones, también en la cuestión de los ayuntamientos, pues tenemos a varios funcionarios que son sancionados por concepto de falta de contestación de oficios, por no atender alguna petición de otras autoridades, y a través del Tribunal Superior de Justicia Administrativa son los que sancionan y mandan el cobro a nuestra dependencia para hacer las diligencias correspondientes a los funcionarios públicos. Eso va en el sentido de las dos preguntas. Y en el tema de cero impunidad y cero corrupción como ejes transversales que se ha presentado, ¿qué es lo que nosotros estamos generando? No es un tema en específico de la Secretaría, pero nosotros hemos tomado las acciones correspondientes y hemos iniciado este año 2019 con un foro precisamente de ética en el servicio público, transparencia y rendición de cuentas. A esto impacta en el tema del manejo de cero corrupción y cero impunidad, donde la misma Secretaría, conjuntamente en este foro binacional, que fue para invitación de los ayuntamientos del Estado, varios estados de la República y la participación de otros estados americanos, se generan este tipo de eventos para poder ir generando un tema, en principio, antes de cero corrupción y cero impunidad, el tema de la ética en el servicio público. Aquí, independientemente, el equipo de trabajo que está aquí en su representación, lo tiene plenamente identificado como un tema no solamente instruido dentro del Plan Estatal de Desarrollo, sino también como una vocación en el trabajo en el Instituto, lo mencionaba ahorita en ese sentido, y todos y cada uno de nosotros estamos en el tema muy particular, independientemente de las acciones que la Secretaría de la Contraloría genere para estos efectos. Está más ligado a acciones particulares de la Contraloría, y nosotros sobre una línea de un código de ética, el cual está ya publicado, pero estamos trabajando en lo particular en nuestra dependencia para que cada una de nuestras coordinaciones tenga bien claro y definido ese código de ética en el servicio público, que generará precisamente el cero corrupción y la impunidad correspondiente a los órganos correspondientes, que son las partes judiciales. En cuestión de la pregunta de la diputada Dalila sobre las acciones que se han generado y se generaron durante estos 3 meses, se trabajó desde antes de tomar posesión con el rector, porque esto no es un problema exclusivamente del gobierno del Estado, es un problema de la UAM, del sindicato de la UAM, de rectoría de la UAM, de la Federación, de la Secretaría de Educación y desde luego pues el tema correspondiente a lo que
el Ejecutivo del Estado tiene que hacer. Y sin duda el acompañamiento hacia la UAM fue bastante pues, productivo, ya que se lograron más de 400 millones de pesos para el tema de ese rescate. Sin embargo, yo quiero decirles que hablando con el rector, se le planteó también que se generara un trabajo por parte de Rectoría en la cuestión de la generación de recursos propios y el tema sindical también es muy importante. También yo hablé personalmente con ambas partes y el tema sindical tiene que priorizar todos sus beneficios que tienen, porque de otra forma esta bola de deuda seguirá creciendo. Hablábamos a mitad de año de 1.500 millones de pesos, ahora son más de 2.000 millones de pesos y esto pues no va a haber recurso que se logre generar si no se toman medidas conjuntamente para estos efectos, independientemente del subsidio que pueda tener de la Federación, de las aportaciones que el Ejecutivo determine o que ustedes mismos como Congreso determinen para la universidad, si no se toman medidas de austeridad y no se toman medidas de disciplina en el manejo de los recursos en la UAM y un trabajo conjunto con el sindicato de la misma, pues no podremos salir adelante y esto pues corre el peligro de lo que está mencionándose de la Federación, eliminar las universidades y generar otras. Es un tema que está sobre la mesa y es algo bastante delicado. El señor presidente de la República en sus visitas por aquí mencionó que quería abrir 4 o 5 universidades por lo menos, si no mal recuerdo, en ese sentido. Eso pues generaría también una complicación para la UAM. Damos el uso de la palabra. Falta la diputada Tania. Adelante, secretaria. Sí. En el tema de la cuestión de la Fiscalía, quiero recordar algunos temas de algunas reuniones que tuvimos, en donde hablábamos precisamente de más de 700 millones de pesos que dejó de pagar la administración anterior a los organismos auxiliares. Entre ellos estuvo la Fiscalía. De esos 700 millones, el mayor importe era de la Fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros encontramos ahorita en el tema, en contexto con la Fiscalía? El problema para nosotros ha sido el flujo efectivo de todo el recurso que se debe ahí. Habíamos comentado que en otras reuniones, y sobre todo de la complicación que hemos tenido al tomar la administración, que ese recurso no existió no existía en el momento de tomar nosotros la administración. El señor Ramírez declaró 10 días antes que iba a dejar 5.000 millones de pesos en las cuentas. Con toda seriedad decimos, no los hubo, solamente hubo 1.000 millones de pesos, de los cuales 700 millones correspondían a programas federales, de los cuales no se puede tocar un centavo, y solamente 300 millones de pesos de recursos propios. Son cantidades cerradas que les estoy dando. De ahí cubrir a los organismos 700 millones de pesos pues era imposible. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer frente a lo que estábamos nosotros iniciando. Y decirles de los organismos todos, ¿sí? O sea, había organismos que no recibieron administración desde abril, marzo, y decíamos, ¿cómo sobrevivieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no levantaron la mano? La respuesta de los que se atrevieron a responder estaban amenazados y decían algo. Esa es la realidad. Entonces, ahí nosotros comentamos a la Fiscalía
que definitivamente nosotros no podíamos pagar los adeudos que había dejado la administración y que estaríamos generando las acciones correspondientes para que con el flujo que vamos teniendo se pudieran ir generando. El importe, si lo tienes aquí, ¿tienes el importe de lo que se ha liquidado en la fiscalía? Perdón. La Fiscalía tuvo modificación en su presupuesto en el momento de que se hizo independiente y que guarda también ahí un problema mayúsculo por las carreras con las que se hizo esa separación. Se le asignaron 734 millones de pesos, de los cuales se han radicado 485 millones de pesos. Se le adeudan 249, de los cuales en su mayoría son recursos de lo que no se le administraron en la administración anterior. El tema, aquí hay un problema, lo comento, complicado, por el asunto del personal que fue transferido del Ejecutivo Estatal hacia la Fiscalía ya como un ente independiente. El problema mayúsculo aquí es que los trabajadores en su mayoría no quieren formar parte de esa independencia porque se han visto afectados por sus derechos y principalmente el tema del seguro social. El Seguro Social en el capítulo 10 no los quiere reconocer como ya un ente independiente, entonces aquí tienen una complicación mayúscula. Y el reclamo es de ellos quien les preguntó que querían ser independientes. Ahora sí que independientemente de eso, tenemos la problemática del recurso asignado a la Fiscalía, del cual he podido comentar con la mayoría de ustedes en algún momento, el que había que revisar la asignación de estos recursos para poder generar una aplicación correcta y definida en ese sentido. Porque se va una cantidad bastante grande en esos adeudos que tenemos, no lo podríamos estar pagando. Sin embargo, hemos estado en contacto con el fiscal anticorrupción e inclusive con su área administrativa, en donde pues también, si bien es cierto, no tienen que rendirnos cuentas a nosotros por ese tema, se les han pedido explicación de sus tabuladores, de qué es lo que quieren generar, cómo van a manejar ese recurso. Por lo que respecta al Congreso, el Congreso, diputada, fue al revés. El presupuesto autorizado para el Congreso, pues lo saben ustedes, era de 420 millones de pesos. En 8 meses se gastaron pues más de lo que correspondía y solo dejaron para su área, bueno, su registro, su gestión de los operatividad 4 meses, creo que fueron 80 millones de pesos, ¿sí? Ajá. ¿Qué podemos hacer en este momento? Ya no podíamos hacer nosotros nada al haberles transferido a la legislatura anterior pues la mayoría de los recursos. Sabemos precisamente de esa complicación, nos las ha manifestado en varias ocasiones, no solo usted, otros diputados, de la gran deuda que tienen ustedes. Pero yo les diría también, ustedes tienen prácticamente 100 millones de pesos en la deuda, ahorita con el peso es un 25% de su presupuesto total. Aquí nuestra complicación mayor es que nosotros tenemos más de 10,000 millones de pesos en pasivos, bancarios y no bancarios. Es un tema complicado para nosotros y sin embargo fue precisamente en el mes de diciembre que en una reunión, estando aquí, hubo alguna complicación con el sindicato y si recuerdan, el gobernador autorizó generar
un recurso adicional para hacer frente a esa complicación tan grande que tienen ustedes. Y ahí mismo también se volvió a hablar con la parte sindical, porque me está pasando la directora del instituto, el total de adeudos son 28 millones de pesos que tienen ustedes. Sin embargo, las acciones que hemos tomado, como lo mencioné ahorita en la presentación, se han liberado, se ha negociado con ustedes estos ya 28 millones de pesos para efectos de poder atender las necesidades de los trabajadores. Pero regreso al tema de los sindicatos. Ahí yo cuestioné a los dos sindicatos, tanto al de jubilados como al de trabajadores, que qué acciones habían tomado ellos al respecto con la legislatura anterior por el hecho de no haber pagado ellos toda esta cantidad de dinero. La respuesta fue: ya le estamos dando seguimiento. La parte de jubilados comentó que todavía no iniciaba, y no es nada más darle seguimiento, sino ir a fondo y que los procesos legales pues se puedan cumplimentar para efectos de que se pueda hacer la liquidación de estos recursos. Esa es una cuestión muy, muy fuerte. El instituto no solamente pues tiene el adeudo de ustedes, tiene el adeudo de Cuernavaca y el Zapac, y que también ahí es mucho dinero. Nosotros no pudimos hacer prácticamente nada estando en la administración municipal, más que pagar nuestros recursos, nuestras cuotas al instituto, porque ahí ya la deuda de Cuernavaca llega cerca a los 150 millones de pesos, ¿no? Entonces son cantidades que se van generando y que no se ha podido transitar en término precisamente de lo que mencionaba la diputada Blancanieves, de cero corrupción y cero impunidad. Son temas que también tenemos, que son recurrentes, aunque son del pasado, que tenemos que llevarlos hacia adelante. Por parte del Ejecutivo del Estado, el señor gobernador, pues tenemos la indicación, y como fue en su momento, de hacer ese recurso que se les dio al Congreso para esa complicación que se tenía al cierre del ejercicio. Y estaremos atentos, no creemos que esto no va a ser sencillo transitar, porque vienen una serie de situaciones. En nuestro informe anterior que decíamos de las situaciones que venían en las cuestiones legales, tenemos todavía juicios que no se resuelven y que superan la cantidad. Jorge, no quiero dar un dato erróneo, pero en lo que tenemos en la Consejería Jurídica por resolverse son juicios por más de 500, 600 millones de pesos. O sea que si se resuelven por la parte judicial, pues tenemos graves problemas. Ya hay algunas resoluciones judiciales que están llegando al Ejecutivo del Estado para que se liquiden, si no, pues viene la destitución. Ustedes mismos tienen este tipo de acciones, y que yo creo que es la parte donde tendremos que trabajar conjuntamente, en la parte de lo que es la parte de recursos por parte de nosotros, pero también el que ustedes puedan generar las reformas correspondientes para que esto no esté pasando, ¿no? Porque es verdaderamente una bola de nieve enorme. Sería tanto. Gracias, secretario. A continuación, procedemos a la segunda ronda de preguntas por parte de las diputadas y de los diputados presentes, hasta por 2 minutos cada quien. Quien guste registrarse en esta segunda ronda, por favor, indíquenmelo. Diputada Marisela Jiménez.
Diputada Cristina Xochiquetzal. Bienvenida, Cristi. Diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputada Dalila Morales. ¿Alguien más? Diputada Rosalina Massari. En uso de la palabra, la diputada Marisela Jiménez Armendáriz, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta diputada. Mi primer pregunta es, ¿la administración de los recursos para seguridad pública, se ejecutaron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se fortaleció el subsidio federal para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública? Ambos convenios específicos de coordinación seguirán vigentes en el año 2019. La otra pregunta sería, así como existe la evaluación de la armonización contable a través del sistema de evaluaciones de la armonización contable, SEBAC, el cual verifica que los municipios, organismos públicos descentralizados del Estado, organismos operativos de agua y direcciones del DIF municipal y estatal cuenten con un sistema de contabilidad gubernamental. La Secretaría proyecta realizar verificaciones en lo relacionado a que las dependencias y entidades cuenten con un adecuado sistema para nóminas con la finalidad de que un mayor número de entidades o dependencias accedan a la participación del impuesto sobre la renta retenido por sueldos o salarios a los servidores públicos. Tercera pregunta. A partir de 2015, el impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios a los servidores públicos es participable siempre y cuando la nómina sea cubierta por ingresos propios y se timbre correctamente. ¿Existe una estadística de cuántos municipios, organismos públicos descentralizados del Estado, organismos operadores de agua y direcciones del DIF municipal y estatal cumplan con los requisitos de las reglas de operación del ramo 28? ¿O existe estadística del universo total de las entidades y dependencias que timbren y emiten el archivo XML correctamente? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Marisela Jiménez. En uso de la palabra, la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, hasta por 2 minutos. Buenos días a todos. Medios de comunicación que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos. Contador Público Alejandro Villarreal, secretario de Hacienda. Tomando como base el informe presentado por el Ejecutivo Estatal, donde nos indica que el 5.05% del gasto total erogado por el gobierno estatal, o sea, 620.840.794 pesos, corresponde al gasto de capital. ¿Podría indicarnos en qué rubro se realizó tal inversión? Y en el aspecto recaudatorio, en el estado de Morelos, se encuentra en el lugar número 27 en el plano nacional. Me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias y programas que permitan el incremento y la optimización de la recaudación se están implementando? ¿Es cuánto? Gracias, diputada Cristina Xochiquetzal. En uso de la palabra, la diputada Blancanieves Sánchez Arano, hasta por 2 minutos. Le haré la siguiente pregunta, no sin antes hacer la mención que no obtuve respuesta en la primera ronda en referente al rubro de la erradicación de cuotas escolares. La pregunta en esa segunda ronda será, en el eje rector 5, modernidad para los morelenses, hace mención al tema de la optimización de los bienes inmuebles, menciona de la reubicación de una oficina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se tiene contemplado
más reubicaciones de diferentes dependencias? Y si es así, ¿se ha contemplado para este fin la rehabilitación y el aprovechamiento del inmueble donde antes se encontraba la extinta Dirección General de Mantenimiento Vehicular, ubicado en la calle Bajada Chapultepec número 16 de la colonia Chapultepec en Cuernavaca, Morelos? En el eje rector 5, en el rubro de participación ciudadana en el combate a la corrupción, hace mención a una Contraloría Social. ¿Podría ser más específico cuáles serían las funciones de este programa en un programa como tal? ¿Es un tipo comité de vigilancia? ¿Y cuáles serían sus atribuciones? Eso es cuanto. ¿La pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Le hacía mención que en el eje rector 5, en el rubro de participación ciudadana en el combate a la corrupción, hace mención a una Contraloría Social. ¿Podría ser más específico? ¿Cuáles serían las funciones de este programa? ¿Es un programa como tal? ¿Es un tipo comité de vigilancia? ¿Y cuáles serían sus atribuciones? Con eso queda... ¿Sí? Ok, sí. Eso es cuenta. Bueno, procedemos a darle el uso de la palabra a la diputada Dalila Morales Sandoval, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada. Secretario, en virtud de que una de las obligaciones de la Secretaría es calcular los egresos, atendiendo en todo momento las necesidades y políticas para el desarrollo del Estado, según el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la pregunta consistiría en esto: ¿cuáles son las acciones presupuestales para los rubros que sería alerta de género en los 8 municipios, la crisis económica que viven actualmente los municipios del estado de Morelos, pese a los 140 millones que ya se adelantaron, y el otro rubro es el aeropuerto Mariano Matamoros? Y no sé también si nos pudieran dar un informe del estatus que guardan los créditos de las viviendas de los exfuncionarios de la administración 2012-2018 y el estatus del crédito del señor Ramírez de los 500,000 pesos que se había hablado tanto al inicio de la administración, de ser posible. Gracias. Gracias, diputada Dalila. En uso de la palabra, la diputada Rosalina Massari. Secretario, la Administración Central y el gobernador del Estado emitió los decretos de extinción de la Procuraduría para dar vida a la Fiscalía. En ese decreto debió considerarse a los trabajadores. En este sentido, ¿cuál es la posición de ustedes ahora o considera si debe revisarse ese documento? Porque en igual situación está el Instituto de la Mujer. Y se ha considerado establecer en la agenda de la CONAGO el asunto de las universidades públicas que están en quiebra como un asunto prioritario, ya que es mejor fortalecer las universidades ya existentes que generar más y tener muchas, pero de menor calidad. Y otra pregunta, ¿cuáles son las debilidades detectadas en el sistema contable armonizable en el Estado? Es cuanto de mi participación. Y en uso de la palabra, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hasta por 2 minutos. Gracias. Nada más comentarle, a ver si me aclara esto, parte de lo que quería comentarle, ya lo mencionó mi compañera, la diputada Rosalina Massari Espín, sobre el tema de la Fiscalía y los trabajadores. Sí comentar que sí sería importante, esto es para analizar los 3 meses del trabajo que han hecho, y para eso es esta reunión, y agradecer la presencia de todos ustedes, pero sí ver la posibilidad de que sea también de esta mesa surja otra para analizar el problema tan grave laboral y el problema que se tiene con la Fiscalía y poder resolver. Porque como ustedes saben, los trabajadores no son culpables
del cambio que se hace. Ustedes son el gobierno del Estado patrón sustituto, si no me equivoco, si no corríjame, padrón sustituto, y el problema que se tiene es que la Fiscalía no está todavía dado de alta en el IMSS. Entonces son temas que le afectan a los trabajadores y la Fiscalía tiene un subejercicio de 300 millones de pesos. Si no me equivoco, la Fiscalía tiene un subejercicio de 300 millones de pesos. También se dice, también de parte de la Fiscalía, que los hemos recibido aquí, nos comentan que no te reciben las transferencias correctas para su operación, basándose en su autonomía. Yo quisiera que usted nos platicara, nos comentara si es verdad o no. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene que dar respuesta sobre sus funciones. Y si queremos mayor respuesta a las carpetas de investigación, a todo lo que estamos viviendo de inseguridad, no podemos no fortalecer a la Fiscalía. Esa es mi intervención y al final, ya que la compañera cierre, daré mi palabra como presidente de la mesa directiva para poder explicar por qué esta mesa de trabajo. Gracias. Claro. Damos el uso de la palabra al contador Alejandro de Jesús para que dé respuesta a las interrogantes de las diputadas y diputados. Hasta por 10 minutos, secretario. Puede extenderse un poco más, si gusta, Sí. Para dar el cumplimiento. Bien. En lo que corresponde a la diputada Marisela, los convenios de seguridad pública está en proceso. El tema del Fortraseg a través de los ejercicios que se hacen año con año con la Federación no se han llevado a cabo todavía, lo que sería el tema básicamente de la reunión con ellos para determinar hacia dónde estarán canalizados los recursos. Me preguntaban hace rato cuáles son los principales rubros. No es el equipamiento, no es el mayor armamento, sino en su gran mayoría son temas de capacitación para los policías. Estamos en espera también de la asignación de algún otro proyecto de recurso federal para poder continuar, pero ahora bien que ya se tiene autorizado el paquete económico de 2019, el área de la Comisión de Seguridad, el comisionado podrá generar todas las gestiones adicionales que se estaban previendo ahí. En cuestión del sistema de nóminas, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ciertamente una complicación en la determinación del timbrado, porque vienen también con otra pregunta que se suma. El gran problema aquí es que no se genera en la mayoría de los ayuntamientos, los organismos de los entes públicos de nuestro Estado, la correcta determinación del ISR. Todavía existen algunos rubros donde se busca la exención, pero ¿a qué conlleva esto? A que desafortunadamente no se ha podido llevar un acuerdo con la Federación, lo quisimos hacer en la década pasada, porque ¿qué implica el poder generar esto? El descuento mayor hacia los trabajadores, donde siempre han percibido una cantidad neta y que si les aplicamos las tarifas correspondientes, pues estarían recibiendo una exactamente. Pero para que esto se pudieran amparar y sería también una serie de complicaciones. ¿Qué implicaría esto? El incremento del gasto operativo o el gasto corriente. Y si hablamos a lo mejor de alguna dependencia que tenga 10, 20, 30 trabajadores, a lo mejor no hay una afectación muy grande, pero cuando hablamos de un poder como el de ustedes mismos, como el Ejecutivo con más de 9,000 personas, como es el Poder Judicial, que entiendo que algunos de ellos ya están un poco más aterrizados, pero de todos los demás organismos esto implicaría una complicación mayúscula. Y aquí viene el tema de una complicación de determinar cuáles
y que organismos, inclusive municipios, lo están haciendo de forma correcta. No tenemos conocimiento de que ningún ayuntamiento esté haciendo su timbrado de forma correcta, pero considerando todos los conceptos. Ya tenemos un Huatlán. Huatlán es el único que hemos tenido. Y bueno, y de ahí se derivan una serie de trabajos que también se están generando por parte de la Comisión Hacendaria, en donde el trabajo para determinar en la Comisión de Ingresos el tema de la perfecta determinación de ese impuesto, pues va a llevar algo de tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Conjuntamente el poder trabajar con ellos, con los ayuntamientos, y ese trabajo lo ha hecho nuestra coordinación hacendaria a través del licenciado Arzate, en donde queremos y vamos a tener también capacitación en el IDEFOM, por un lado. Se hizo ya la convocatoria, esto es muy importante también para que ustedes lo puedan promocionar y tomar inclusive, porque es algo que habíamos platicado con el IDEFOM, que necesitaríamos tenerlo más como un espacio, pues lo digo abiertamente político, de verdadero trabajo de capacitación, porque ahí tenemos la verdad, la opción de llegar a todos los ayuntamientos y poder generar condiciones importantes. Vendrá el INDETEC a dar ¿nos das las fechas, por favor? El INDETEC llega después del 20 de marzo y el SAT Viene, entonces ahí estamos cerrando una pinza muy importante, y INDETEC y el SAT. Entonces yo creo que esto va a ser de mucha utilidad, y sobre todo por los presidentes municipales y tesoreros, que los cuales tenemos cierta injerencia, hacerles hincapié de que pueden llegar, pueden estar con este tema, porque sí los beneficios son importantes. Viene precisamente la participación del B3 para la devolución del ISR, y nos sorprendería los datos que nos da la Federación o algunos despachos que tienen acceso a lo que tiene pendiente de devolver o de poder recibir el Estado. Pues les digo que cerrando cantidades son 500 millones de pesos. 500 millones de pesos, los cuales no están radicados exclusivamente en el tema del Ejecutivo Estatal. Está con ustedes, con la UAM, con los organismos distintos, con los mismos ayuntamientos, y la suma de todo eso son 500 millones de pesos que son muy indispensables para el ejercicio, porque ciertamente son de libre disposición, no hay ninguna restricción en ellos, y es por eso que es importante. Pero si no se tiene un timbrado correcto, o si hay alguna variación en lo declarado contra lo pagado, ¿sí?, de más o menor, ahí la devolución pues queda sin devolución, ¿sí? Pero esta es una pregunta más ahora, ¿no? Bueno, la evaluación de los sistemas de contabilidad a nivel nacional, lo estaba preguntando también. Bueno, termino el tema del tema del gasto de capital. El gasto de capital en lo que corresponde a nuestro ejercicio, pues decíamos, se conjuntó en cerca de 293 millones en distintas obras. No las tengo ahorita puntualizadas, pero hay si tenemos alguna información, Raimundo y Juanjo, al respecto de estas obras, en el transcurso ahorita de lo que terminamos, lo estaríamos haciendo. En cuestión de la implementación de una recaudación, pues que afecta tanto al Ejecutivo Estatal también como a los ayuntamientos. Tenemos una complicación, ustedes la tuvieron en el momento de revisar sus leyes de ingresos. Ahí es una complicación el tema de incrementar la recaudación. Por un lado necesitamos generar
mayores ingresos, pero también necesitamos valorar la capacidad y la afectación al contribuyente. Es algo que no es una toma de decisión sencilla, pero que sin embargo yo les puedo hacer un comentario. Desafortunadamente Morelos no ha sido uno de los estados que tiene una recaudación por sus autoridades eficiente. En algunos momentos hemos sido el estado en que los ayuntamientos no dan información de su recaudación, tanto de lo que es el predial como el sistema, como la recaudación en la recaudación de agua. ¿Y por qué? Porque pues aquí nos sobra el agua, aquí le abres la llave y prácticamente, sobra ya vi los ojos que me puso el diputado. No, entonces, sobre el agua en el estado, en los mantos acuíferos, que falta llegar a algunos lugares, sí, pero el agua aquí es regalada. Si nos vamos a los estados del norte, el diferencial es enorme. Y los recursos que se llevan los estados del norte por cuestiones de la recaudación de ingresos es mayúscula. Y ahí viene una complicación para nosotros. Subimos el agua, porque aquí prácticamente el agua es regalada. En los estados, insisto, en los estados del norte, no solamente la cuidan, sino hay un estricto control en el cobro de ese manejo. Y tendrás el dato aproximado, ¿cuál es la variación del agua en el norte y el agua aquí en Morelos? Imagínense, 30% de lo que se cobra en los estados. Entonces, y nos vamos también con la cuestión del impuesto predial. Las diferenciales del impuesto predial, por ejemplo, el estado de Morelos contra el estado de Jalisco también son enormes, ¿sí? Y son temas que cuando se está en el pues qué les digo, en el puesto de poder generar mayores condiciones, se le hace a uno a lo mejor muy fácil, pero después el autorizar este tipo de contribuciones viene a ser una complicación mayúscula. Entonces tenemos una pues complicación aquí. ¿Por qué no somos autosuficientes? ¿Por qué siempre no hemos llegado nunca como Estado a tener ingresos propios del 5%? Yo creo que lo más que hemos tenido 6%, ¿sí? Hay entidades federativas, Jalisco tiene cerca del 50%, imagínense. ¿Ustedes saben lo que es eso? Nuevo León. O sea, pero el día que logremos ese equilibrio, pues Morelos va a lograr muchas cosas. Puebla, ¿cuánto tendrá ahorita? Como 30%, 25%, ¿no? 25%. 25% de sus ingresos son propios, contra un 6% de nosotros. Y eso ahorita, cuando se logró la mano, ahorita estamos sobre el 3%, 4%. Y es el jaloneo siempre de por qué quiere subir impuestos, y pues se hace aquí qué fue primero, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de la misma forma conjuntamente para poder generar esas condiciones de la implementación de una recaudación. El momento en que las autoridades municipales, el mismo Ejecutivo del Estado, demuestre que con el recurso que se está obteniendo de las contribuciones cambia los servicios, cambia la atención, cambia la seguridad, cambia todo, va a ser mucho más fácil y más sencillo hacer un cambio de esta naturaleza. Por lo que respecta a la pregunta anterior que no le contesté, diputado, en relación a estos 20 millones, básicamente se destinan para que estas cuotas escolares no se cobren a los padres de familia, y en estricto sentido, bueno, es una aplicación que en el mismo viene la aplicación de estos recursos, ¿no?
esquema de luz, o sea, efectivamente cuando se genera y se operó en su momento histórico, dio algunos problemas, por eso de la operatividad, del bajar el recurso. Yo digo, bienvenido el recurso, pero si ustedes como Secretaría de Hacienda tienen considerado realmente la forma operativa, ¿no?, del esquema, porque efectivamente esto, el propio ya bien, a lo mejor ahí tal vez más deficiencias en la parte operativa. Hacia ese sentido iban. Yo creo que son temas que vamos a ir nosotros ya como nueva administración, y más que fiscalizando, varios temas aquí son de fiscalización. En el tema de los recursos estaremos atentos para su aplicación, y que en los consejos que se tienen estaremos pidiendo esa clarificación y transparencia de esos recursos. Lo estaremos manejando, y es algo que lo tomamos para la optimización de los bienes del Estado. Es un tema que no quiero excusarme mucho, pues no quiero decir algo que no que no me compete. Es un tema básicamente del área de la Secretaría de Administración, porque ella es a la que tiene resguardo de los bienes, y entiendo, y si mal no recuerdo, en el predio que está en Baja de Chapultepec se tiene un taller mecánico. Usted se refiere al que está enfrente de Taís. Ajá. Entiendo que ahí está el taller mecánico. Hay 2 o 3 áreas más ahí, pero no quisiera yo decirle algo que no es, no tendría yo el dato. Es una cuestión del área de administración. En la glosa, administración y Hacienda, administración, Hacienda y Contraloría vamos de la mano. O sea, no está la información, digamos, mezclada de las 3 dependencias. No quisiera llegarle ahorita un dato que no fuera el correcto en el tema de la optimización de los bienes del Estado. ¿Sí? Básicamente la inquietud se generó porque si estábamos viendo la utilización de los inmuebles con que cuenta el gobierno, digo, cuando veo que tenían ustedes alquilado por ahí lo que es la Secretaría de Transportes, de la movilidad, que la mandaron a una plaza comercial, teniendo esos inmuebles de las características de los metros cuadrados que tienen. Cerca, por ejemplo, ahí tenemos nosotros un camp en educación básica, y nunca se nos quiso dar, cuando se solicitaron un espacio en cuanto al terreno de superficie, porque siempre argumentaban que estaba la utilización del mantenimiento vehicular, ¿no? Entonces, cuando usted acaba de decir ahorita que lo que se tiene es un taller mecánico, es un desperdicio del área, tiene ahí el ánimo de la optimización de los bienes, pues digo, yo en ese sentido iba a la pregunta. Claro, sí. Alberga, bueno, transportes, si recuerdan, durante mucho tiempo estuvo sobre Zapata, y ¿qué se pretendió hacer? Digo, tenía fallas el lugar donde estaban, inclusive se tuvieron que desalojar, y la dinámica ahorita fue para la cuestión de transporte, se entiende, porque fue lo que nos manifestaron, el salir de ahí rápidamente. Nosotros estamos tratando de reubicar las áreas también de ingresos, porque tenemos también ahí algunas complicaciones, y ahí se conjuntaron esfuerzos básicamente, porque también tendremos oficinas de ingresos en esas oficinas de Plan de Ayala, ¿sí? Y checaremos el dato ahí con cierta razón lo que usted menciona. En la cuestión de la participación ciudadana y contralorías, pues digo, es un tema, Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría. Hay programas en específico, nosotros no la manejamos en concreto. Estamos pues sí en coordinación con el área, pero no dirigimos el área de Contraloría Social, ¿sí? Y entonces es un programa establecido ya y que se tiene de acuerdo a la normatividad. La Contraloría Social participa en todos los comités de obra correspondientes y trabaja directamente con la Secretaría de la Contraloría. Forma parte y se forma por medio de los vecinos
que trabajan o donde van a hacer las obras para generar los comités de obra pública y trabaja directamente en coordinación ahí con la supervisión de planeación, por un lado, del COPLADE y del COPLADE MUN en el caso de los municipios. ¿Funciona como un comité de vigilancia? Sí, claro. Ajá. Sí. Efectivamente. Bien. En el tema de las acciones de alerta de género en municipios viene a ser también un programa ya 2019. Ahí estaríamos pues generando un recurso que se solicitó para precisamente que la Secretaría de Gobierno tuviera este proyecto en cuestión de alerta de género. En el caso particular del estatus de los créditos de los funcionarios y del gobernador, yo permitiría, si le paso para que usted lo precise, ahorita le pasaría el micrófono, pero en la cuestión del aeropuerto Mariano Matamoros, uno de los puntos principales para el tema de Morelos Anfitrión del Mundo es la reactivación precisamente del aeropuerto, en el cual ya se han estado generando pues varios trabajos. El aeropuerto es funcional en sus instalaciones, sin embargo, se requiere hacerlo crecer en su pista en la cabecera norte, y conjuntamente con este proyecto vendría el famoso tema del libramiento norponiente, del cual estaría generando esa condición del poder generar la operatividad y como un aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Es lo que ya se está trabajando con la Federación, inclusive con algunas líneas aéreas no solamente nacionales sino internacionales, para que el aeropuerto sea funcional para lo que fue creado, porque recordemos que tiene todas las características, elementos, equipo para ser un aeropuerto internacional. ¿Sí? No paso al otro, le pasaría en particular a la directora el tema sobre ese estatus. Gracias, secretario. Con el permiso de los diputados y diputadas, si me lo permiten, daré contestación a la pregunta de la diputada Dalila respecto de las acciones que ha emprendido el Instituto de Crédito por el crédito del exgobernador Graco Ramírez. Decirles que el 20 de diciembre del año próximo pasado presentamos 2 denuncias, una administrativa ante la Secretaría de la Contraloría por las presuntas posibles comisiones de infracciones administrativas por el mal otorgamiento de este crédito, ya que, bueno, como lo hemos comentado, el ex gobernador no era sujeto del crédito 02, que es un cajón que el instituto diseñó para secretarios, subsecretarios, coordinadores y directores generales. El monto era por 600,000 pesos, si bien el exgobernador cotizaba, tenía la antigüedad, también lo es que el monto no correspondía al crédito de estos lineamientos, sino hasta por 200,000. Por este hecho se presentó ante la Contraloría y también por una presunta comisión de conductas ilícitas que pudieran constituir algún delito, presentamos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos en el mismo mes de diciembre. La denuncia correspondiente en este momento en la etapa procesal se encuentra en integración. Han comparecido por parte del instituto servidores públicos a declarar al respecto y estamos a un paso de que quede completamente integrada para que esta fiscalía pueda determinar una posible imputación de ser el caso. Por otra parte, decirles que el crédito está siendo pagado al corriente a través de una institución bancaria respectiva. Sí está al corriente el crédito. Por otra parte, por el tema de ventanas, este desarrollo que fue creado en Jutepec, donde se conoció
o fue de dominio público, que fue dado solamente a secretarios o exsecretarios. Decirles que tengo 13 créditos ya en cartera vencida, no solo de secretarios, sino de otros servidores que causaron baja y que a la fecha presentan un atraso de 188,000 pesos. No todos son exsecretarios, repito, nuestro procedimiento de cobranza vencida indica mandar requerimientos extrajudiciales, ya lo hicimos a estos 13 créditos, presentaron solicitudes de prórroga, que es un beneficio que les concede la ley para que les esperemos 6 meses y puedan regularizarse. De no pagar, estaremos iniciando procedimiento judicial, es un cobro forzoso donde se les requiere el pago, si no pagan pues serán requeridos para la desocupación de esas viviendas y que las podamos colocar de manera inmediata con otros servidores públicos que se encuentren activos y que el instituto no deje de percibir estos ingresos de este desarrollo. Es cuanto. Gracias. Contesto ahorita algunos pendientes que teníamos de los conceptos de los cuales se están generando las multas a los servidores públicos. Es no comparecer a audiencias, no rendir informes de autoridad, incumplimiento de sentencias dictadas por autoridad competente, entre otros son los principales. Pero independientemente de esto, pasaremos los datos correspondientes al total de los puntos por ayuntamientos que se tienen. Y complementando también el tema del fondo de ISR, en cuestión de los municipios que están complicados son 20, tengo aquí los datos, me lo están pasando ya. Los municipios con inconsistencia son 10, los municipios en incumplimiento son 3, estamos hablando de fondo ISR, y los organismos municipales cumplidos son solo 10 de 42. Solo 10 de 42. El decreto de la Fiscalía, yo creo que tenemos que hacer esa consideración y viene también por la pregunta de la diputada Tania en estricto sentido. El tema del subejercicio que existe es precisamente porque pues no se ha generado el recurso y principalmente, como mencionaba, de la administración anterior. Hay que revisar el decreto de la Fiscalía. Existen varios temas ahí que son importantes. ¿Por qué? Tomo el tema de la Fiscalía porque es uno ahí. El tema de salud. No podemos ser patronos sustitutos. Al generar su independencia, como se generó, no fue muy precisa, como que no se analizó al 100% y por sacarlo rápido y darle todos los recursos que ustedes ya saben que tienen, o sea, se hizo muy rápido y no somos patrones sustitutos. El Seguro Social no nos reconoce como tal y no han logrado, a pesar de que ya tienen bastantes meses trabajando, por ejemplo, el tema de la nómina, el Ejecutivo la sigue procesando. El Ejecutivo sigue pagando sus impuestos. Ellos se les da el total de la nómina porque así lo establecieron, pero las retenciones, tenemos ahorita cerca de 7 millones de pesos, 5 millones y medio de pesos de retenciones que no no los hemos retirado porque también ellos tenemos pendientes algunos datos con ellos y en estricto sentido, bueno, tenemos ese pendiente de sí hacer una revisión para el funcionamiento adecuado, pues en estricto sentido tienen nuevas instalaciones también que están próximos a entregar y el tema de los recursos que efectivamente no se han entregado en su totalidad, que es lo que comentaba la diputada Tania, por eso se presenta ese subejercicio y estaremos atentos a poder hacer la revisión conjuntamente con ustedes para ver el tema de los trabajadores que sí impacta de forma fuerte. Mucho no es el tema, el capítulo 1000 sin problemas se les ha estado dando, o sea, no es un problema de pago de recursos,
sino es un pago, perdón, es una complicación por pago de los derechos que ellos sienten perdidos. Que también había que aclarar, ellos no estarían perdiendo su antigüedad para efectos del tema de jubilación, pierden los derechos que el Seguro Social les estaba otorgando. En cuestión del decreto de la CONAGO, yo creo que es un tema importante, muy importante por lo que se acaba de mencionar. Si nos llegan 5 universidades más aquí, yo no sé qué vamos a hacer. O sea, entonces, estoy de acuerdo, más vale una reforzada, pero con compromisos de rectoría, con compromisos del sindicato, con compromisos de los mismos estudiantes. Yo le daba una sugerencia al rector. Yo soy egresado UNAM y cuando la UNAM ha tenido algunos problemas económicos, llama a sus exalumnos y hacen una pequeña cuota. Pero cuando hay transparencia y claridad en el manejo de los recursos, yo estoy cierto que los alumnos de la UAM van a hacer alguna aportación. Ese es uno de tantas acciones que se pudieran generar, ¿sí? Tienen una serie de alumnos, pero pues, y nosotros también tenemos grandes empresarios, grandes funcionarios, reconocidos personajes que estudiaron en la UAM. Hay que acercarse a ellos, pero también rindiendo cuentas, ¿no? Las complicaciones del sistema de armonización contable, pues en estricto sentido son varios, porque son cuestiones muy técnicas en las cuales pues el tema de integración de cuentas, por ejemplo, tiene que generar con toda precisión la normatividad de lo que sería no solamente de las determinaciones del CONAC, ¿sí? Entonces existen otros del sistema que no funcionan adecuadamente y algunos que no incluyen no podemos empatar el sistema de nómina. Esto también es algo que genera complicación. Pero al margen de mencionar esas debilidades, bueno, también no realiza de forma integral el registro de información y no emite los reportes automatizados que se requieren, también de acuerdo a las distintas clasificaciones que ahora ven. El paquete económico tiene una serie de anexos que dices, esto ya lo leí, esto ya lo leí. Yo creo que también hay que tomar ahí riendas en el tema de la CONAC, porque hay muchos documentos repetitivos y muchos infuncionales, la verdad. Pero bueno, son parte de ese procedimiento. Pero quiero hacer y recalcar el tema que estamos trabajando muy de cerca con el Instituto Politécnico Nacional. Estamos, yo creo que próximos a poder cerrar un acuerdo con ellos, con una de sus dependencias que han estado apoyando durante muchos años para un sistema de armonización contable. Es el que hemos visto durante tantos años y aquí las partes técnicas que han estado involucrados lo saben, no ha habido otro sistema que mejor y aún con todo tiene algunas cosas todavía no al 100%. Pero yo creo que con al tenerlo vamos a poder generar las condiciones también para replicarlo con las entidades y con los ayuntamientos. Nosotros en algún momento quisimos que el INDETEC fuera el que normara a través de pues todo el trabajo que hizo conjuntamente con el Consejo de Administración Contable, pero no le permitieron al INDETEC sacar su sistema, ¿verdad? O sea, por intereses por intereses. Muy bien, y bueno, comentaba el tema de que no somos padrón sustituto, desafortunadamente, y ese es el tema por el cual el Seguro Social no da su registro
a la Fiscalía y solamente con conceptos que quedarían fuera para su tema de jubilación y otros derechos adicionales. Sería, creo, si no me falta algún dato más, sería todo, diputada. Sí. Gracias, secretario. En el último punto del orden del día, para dar por concluida esta comparecencia del secretario de Hacienda, procedemos a preguntarle a las diputadas y diputados si desean dar un posicionamiento final o una conclusión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Sí, claro. A ver, bueno, ¿también, diputada? ¿Y tú también? Damos el uso de la palabra a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que es vocal de la comisión y también presidenta de la Junta Política. Gracias, compañera presidenta de la Comisión de Hacienda. Voy a dar un primer planteamiento y conclusión como coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, como ustedes saben, está marcado su fundación y estatutos. Estamos abocados en proteger la vida de los trabajadores con sus derechos, con su antigüedad, y en este sentido estamos vigilantes, pues, de que los trabajadores de la Fiscalía no tengan que pagar los platos rotos de que si se ponen o no de acuerdo con el famoso decreto y que se tenga que resolver. Creo que no solamente, y se lo comento a usted, aunque no es el secretario de Trabajo, pero maneja lo importante que son los dineros, el tema también es de los trabajadores que vivimos en varias áreas del gobierno del Estado. Tenemos el tema de los que trabajan, de rescisión social, hay un problema grave, hay en otros temas también de educación. Yo sí quisiera pedir de manera muy respetuosa que hubiera una mesa de trabajo sobre el tema de trabajadores, que se tengan que resolver. Si no se puede, yo sé que nuestro Estado lamentablemente tiene vivimos de recurso federal, no de recurso estatal, pues llamémosle, yo me siento y soy parte de la Cuarta Transformación como Partido del Trabajo, pues acerquémonos al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya demostró que puede ayudar en temas que no se pueden resolver en el Estado. Él viene y lo puede resolver con mucho diálogo y tranquilidad con los habitantes de Morelos. Pues hagámoslo en este sentido. Si no tenemos la capacidad financiera, pues busquemos a la Federación para que ayude a resolver y sacar adelante al Estado de Morelos. Y estoy seguro que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestra República, ayudará a sacar el tema de Morelos. Para que no se haga Morelos, a pesar de toda la economía que tenemos, pues no se convierta y regresemos a la época de Santana para sacar adelante el Estado de Morelos y tengamos que inventar impuestos para salir adelante. Esa es la postura por parte del Partido del Trabajo. Yo también pongo el papel de coordinadora parlamentaria. Como presidenta de la Junta Política de Gobierno, les damos la más cordial bienvenida. Me permito decirles el porqué el llamado a este recinto legislativo, el Congreso del Estado de Morelos. En el artículo 33, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en concordancia con los artículos 152 y 153 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la glosa de informe presentado por el gobernador constitucional del Estado, ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo. Al encontrarnos dentro de los términos de análisis, es necesario citar a los secretarios de despacho y a los directores de las entidades paraestatales para que comparezcan y rindan los informes solicitando bajo protesta de decir verdad, con la finalidad de ampliar la información proporcionada en el informe en cuestión, así para poder cumplir con la obligación constitucional de rendición de cuentas y transparencia. Por lo tanto, les agradecemos que hayan asistido al Congreso del Estado de manera, aunque era su obligación, sí venir de voluntad propia y venir con todo su equipo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Tania Valentina, por su participación.
concedemos el uso de la palabra a la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Señor secretario, su equipo, es de reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por esta administración en sus 3 primeros meses al frente del gobierno estatal. Como representante de la fracción parlamentaria del Partido Humanista de Morelos, no me queda por el momento más que desearles el mayor de los éxitos, ya que si el gobierno le va bien, le irá bien al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Cristina Xochiquetzal. En uso de la palabra, la diputada Dalila Morales Sandoval. Secretario Alejandro Villarreal Gasca, equipo de trabajo que hoy nos acompaña del secretario, medios de comunicación y público en general. En Acción Nacional estamos convencidos de que si un presupuesto se ejerce de manera transparente y coordinada, podremos continuar dándole muestras a la ciudadanía de que buscamos incidir en los morelenses de forma positiva. Encontrar acciones contundentes para salvaguardar el funcionamiento de nuestra máxima casa de estudios, garantizando el derecho a la educación a más de 43,000 estudiantes de nivel medio superior, el mecanismo adecuado para la aplicación del presupuesto destinado a la alerta de género y continuar en la búsqueda de inversiones para reactivar la economía de nuestro Estado será pieza clave y espero prioridad para esta Secretaría. Desde el Legislativo fuimos partícipes de mesas de análisis para la aprobación de un paquete económico responsable y social, el cual ya es vigente al día de hoy. Por eso tengo la certeza que continuaremos siendo críticos y vigilantes en una ejecución correcta y responsable del presupuesto. Cuente con esta Diputación para señalar cada uno de los actos que no creemos que sea la mejor opción para los morelenses, pero sobre todo con nuestro acompañamiento para trabajar en las coincidencias que benefician a nuestro Estado. Reconozco en usted y en su equipo de trabajo el ánimo de formar coordinadamente en todo momento mesas de trabajo que nos informaron y que nos ayudaron a aclarar muchas de las dudas en este proceso que acabamos de continuar. Muchas gracias y enhorabuena, lo mejor. En uso de la palabra, la diputada Blancanieves Sánchez Arano. Secretario Alejandro de Jesús Villarreal Gasca, he escuchado con atención su intervención, así como la participación de mis compañeros diputados y diputadas. Sabemos que 3 meses de gobierno no da material suficiente para evaluar una gestión gubernamental. Sin embargo, a partir de ahora no existirá pretexto alguno, menos cual se le ha aprobado un presupuesto de 228,860,000 pesos para uso de la Secretaría de la cual usted es titular. Pretextos no debe de haber. Y concluyo mi participación manifestándole mi deseo para que tanto a esta administración estatal como a usted le vaya bien, ya que esto significaría que el Estado le está yendo bien. Asimismo, en mi carácter de coordinadora de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, le manifiesto la disposición de colaborar de manera conjunta con la secretaría que usted encabeza, siendo una oposición propositiva, más no una comparsa, pero le recuerdo también que estaremos vigilantes a sus labores, el desarrollo de políticas públicas por todo el poder ejecutivo y el actuar de cada uno de los servidores públicos que colaboran con usted. Les deseo muy buena suerte y éxito en esta encomienda que tiene usted. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Blancanieves Sánchez Arano. Es importante, secretario y equipo de trabajo, seguir analizando
las múltiples necesidades que tienen los morelenses y generar una planeación estratégica que dé respuesta a las demandas sociales y que haya un equilibrio entre las finanzas públicas. Nos encontramos en un momento de oportunidad legal con la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, en donde se pueden establecer las estrategias de inversión que generen empleos. Y lo más importante, las estrategias de desarrollo que generen un saneamiento en las finanzas públicas. Esperemos lo mejor para nuestro Estado. Mi reconocimiento para su trabajo y el de su equipo, y espero seguir continuando con estas reuniones de trabajo para analizar los múltiples temas y seguir, sobre todo, dándole seguimiento al compromiso que debe de tener este gobierno y en especial usted, secretario, en el manejo y la transparencia de los recursos. Mucho éxito a todas y a todos y, por supuesto, agradecer la presencia de ustedes y la presencia de mis compañeras diputadas locales. Con esto damos por clausurada esta reunión de trabajo cuyo objetivo es analizar la glosa del informe que manda el Ejecutivo del Estado. Damos cuenta legal que se ha cumplido con este ordenamiento. Muchas gracias. Buenas tardes.